Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es lunes 26 de abril y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 1 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación para ellos, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, desde ayer veníamos con la fiesta del Buen Pastor, entonces sigue Juan dándonos elementos del Buen Pastor. Nosotros podemos aquí entrar en explicaciones teológicas del Buen Pastor y que Jesús es y todo eso. Pero yo pienso que este evangelio, que es para la vida en pareja, tenemos que entender es qué nos quiere decir a nosotros en nuestra vida de pareja este evangelio. Jesús habla de una cosa muy interesante, y es que él da un cuadro psicológico, un cuadro interpretativo de lo que es el verdadero pastor, ¿cierto? Entonces a este se le abre, el guarda y las ovejas atienden su voz, ¿sí? Y las va llamando por su nombre, ¿sí? No salta, sino que se muestra en evidencia. Entonces, aquí para nuestra vida en pareja ¿eres tú así de transparente? Como este pastor del que está hablando Jesús, que es él, obviamente, pero también tú eres transparente. Tú no saltas, no haces trampas, no te metes por el lado que no debe ser, sino que al contrario, con toda la libertad, con toda la moral, ¿cierto? Con toda tu dignidad te muestras ante tu hogar. Sí, tus ovejas son tus hijos. ¿Eres capaz de mirarles a la cara? ¿Sí? O tú eres de esas mujeres, madres, que están tan entregadas en una ambición laboral que tienes el sentimiento de culpa de la ausencia en tu hogar. O tu esposo, estás entregado más al trabajo y también eres ausente. O eres tan tramposito, que sería súper delicado para este evangelio de parejas. A mí me parece que todos los que me escuchan ya dejaron la infidelidad, obviamente, el coqueteo, porque todo eso, ¿qué es? Pues es trampa. Entonces uno no mira a los ojos, ¿sí? Uno no mira a los ojos a sus hijos, uno no mira a los ojos a su esposa siempre. ¿Por qué? Pues porque uno está siendo ladrón a propósito. Ladrón de la armonía, ladrón de las buenas maneras, ladrón de la fidelidad. Sí, es un ladrón, a esa fidelidad le roba. Ladrón de la paz, le quita la tranquilidad a sus hijos, en su hogar, a su esposo, a su esposa. Entonces son cosas que nos pasan. Pero ese esposo, esa esposa, que sí tienen su moral bien ubicada, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué va a pasar con ese pastor en ese hogar? Porque tenemos el ejemplo del buen pastor, obviamente. ¿Sí? Entonces, con nosotros, ¿qué pasa si estamos en esos? Pues que los hijos atienden nuestra voz, la pareja atiende nuestra voz, ¿cierto? Porque decimos y se nos escucha. Sí, pero cuando está hablando, como me dicen a mí tantas parejas, tantos esposos y esposas en el consultorio: doctor, mire, es que es en la calle, eso es luz, eso todo el mundo habla bien, qué espectáculo de hombre, qué generosidad, tan bueno que usted tenga ese hombre de esposo, y mentiras. Como pasa, por ejemplo, con el narciso, ¿cierto? Con esos hombres que son narcisistas, que son egocéntricos y que de ellos les gusta figurar, y entonces por eso afuera hablan bien, súper bien. Todo el mundo, no, tan dulce que es él, tan querido, tan dadivoso. Bueno, pero en su casa no lo es. Entonces el buen pastor aquí, que distingue, ¿qué es este buen pastor? O sea, ¿qué tal Jesús
teniendo pues un discurso ni el impresionante como los famosos fariseos, pero resulta que son todo lo contrario, es todo lo contrario. ¿Qué tal que Jesús hubiera sido así? La incoherencia, ¿cierto? Y entonces es el ejemplo más claro que nos da Jesús. Yo soy el buen pastor, pero nos está diciendo, está dando un cuadro de que es un buen pastor. Y el buen pastor dice, bueno, ¿y tú que eres buen pastor o buena pastora? ¿En tu hogar también eres el buen ejemplo? ¿También eres coherente? ¿Cierto? ¿Eres coherente con respecto a lo que tienes que hacer? Tú dices, yo soy un admirador de Jesús, y sí, porque lo admiras porque te parece bueno, o fuiste tan capaz de casarte por la iglesia y de llevar una vida incoherente con respecto a lo que la fe y sobre todo ese buen pastor hace. Porque es que el buen pastor es impresionante en todo lo que nos da. Yo les he dicho a ustedes, si Jesús no es ejemplo, créanlo que estamos muy desubicados en nuestra fe. Si Jesús no es ejemplo, es que Jesús es ejemplo. Sí, es ejemplo. Ah, no, que es el Dios ¿quién va a seguir un Dios? ¿Quién puede imitar a un Dios? En su divinidad imposible. Pero en su humanidad, pues porque se hizo hombre. ¿Sí? Porque mientras era Yahvé, estaba ya en el cielo, pues obviamente que seguir la perfección de Yahvé, eso era muy difícil. Pero cuando se encarna Dios en Jesús, nos dice, bueno, ahora sí va a vivir la cuestión de que le van a tener envidia, que lo tratan mal, que tiene dentro de su grupo gente traicionera, pero que los trata bien, ¿sí? Que va a la casa de los que se equivocan y no se pone a juzgar, ¿sí? Que es misericordioso, que trabaja el perdón, que nunca hizo nada indebido, ¿sí? Nunca hizo nada indebido. Si decimos que Jesús en la misa tomó el cáliz con sus venerables manos, con esas manos siempre fueron manos limpias. No fueron manos de chatear cosas inadecuadas, de buscar cosas malas, de firmar pactos malos, ¿cierto? De mandar regalitos inadecuados a personas que no son. Sí, al compañerito de oficina que te está cuadrando por ahí, te deja cositas y como que también le mando el mensajito, sí, a la compañera a la que me está coqueteando, a la que le estoy coqueteando, o sea, esas manos no son venerables. Entonces, ¿es ejemplo Jesús, sí o no? ¿Es el buen pastor que da ejemplo? No hablemos teológicamente de un gran pastor, que eso no nos está sirviendo pues para meter más ideas aquí de que sí, que Jesús es mi Señor y yo lo doy como mi Señor y mi Salvador y todo eso, si yo no estoy dando ejemplo también de un buen pastoreo en mi hogar. Entonces aquí el tema es muy lindo. Sí, en verdad les digo, termina diciendo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Listo, está diciendo eso. O sea, mucha gente ha dicho, venga, ¿por qué no siguen mi proyecto? Dijo Siddhartha Gautama Buda. Sí, dijo Mahoma. Sí, dijo Krishna. Y resulta que no son, porque el único es Jesús. Sí, pero ¿con qué? Entonces, ¿qué dice? Ve, hablan muy bonito, dicen cosas muy interesantes, pero no son. Sí, no son, ellos no son. Ellos no son. Y nos pone la antítesis entonces del ladrón y el bandido. Esa es la antítesis del buen pastor. Has de tener mucho cuidado con esto si es que tú no robas. Y vuelvo y les digo a ustedes, robar no simplemente implica, y eso que hay muchas cosas que incluso, yo he tenido muchos casos de la gente que me llega a mi consulta y me dice, Jorge, nunca me había detenido a pensar de que sí robaba. Y no estamos hablando de robar la paz y robar la armonía y robar todo lo que les decía a ustedes, sino que robaba. Y no robarás, es un mandato. Pero además, si nos vamos más allá, en el tema moral, es verdad, no es robo, no robes. No le robes el tiempo a tus hijos, no le robes el tiempo a tu esposa, no le robes ese espacio que tiene que ser de la pareja, donde el tiempo libre, especialmente para nosotros casados, ¿sí? Ya no es como el del soltero. El soltero vive para sí, el casado vive para los demás. La casada ya no deja de vivir para sí, vive para su hogar, ¿cierto? Entonces no robemos, no seamos ladrones. Sí, en muchas formas hay que entender, porque el buen pastor nos da ejemplo y se humanizó para darnos ejemplo y para que nos quedara el ejemplo de cómo tenemos que tener una vida en pareja. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.